Nunca imaginé que las palabras de mi propio hijo serían capaces de destruirme y reconstruirme al mismo tiempo. Espero que no llegues a los 70. Estoy harto de ti, que te mueras pronto. Esas palabras resonaron por todo el salón del restaurante El Faro Dorado, mientras los cubiertos quedaban suspendidos en el aire y un silencio sepulcral invadía mi fiesta de cumpleaños. Mi nombre es Luciana Bustamante, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo descubrí la verdadera cara de la ingratitud y cómo transformé mi dolor en una de las mayores lecciones que he dado en mi vida. Era una noche de junio en Santiago de Chile, con esa brisa suave que viene del Pacífico y acaricia el rostro como una caricia maternal. El cielo estrellado parecía un regalo especial para mí en aquel día. Me había esmerado en arreglarme como hacía tiempo no lo hacía. Me puse mi vestido verde esmeralda, regalo de mi nieta Valentina para la ocasión. Coloqué en mi cuello el collar de diamantes que perteneció a mi madre y que algún día sería de Valentina también. Apliqué mi labial preferido, ese rojo discreto que combina con mis mechones plateados. Cuando me miré al espejo, sonreí satisfecha con la mujer que me devolvía la mirada. 68 años bien vividos, pensé. El restaurante El Faro Dorado resplandecía aquella noche como nunca antes lo había visto. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima y acogedora, mientras que los candelabros de cristal reflejaban pequeños arcoíris por todas las paredes. Desde las amplias ventanas se podía apreciar la costa de Santiago, con el océano Pacífico extendido hasta el horizonte, donde las estrellas parecían sumergirse en sus aguas oscuras. Había sido elegido minuciosamente por mi hijo Ernesto. Solo lo mejor para usted, mamá, me había dicho por teléfono cuando hizo la reserva 3 semanas antes. Un lugar elegante, con vista privilegiada, decoración impecable y una gastronomía que había ganado reconocimiento internacional. Esa noche, 25 personas estaban presentes para celebrar mi cumpleaños. Mis 2 hijos, Ernesto y Guillermo, que había viajado especialmente desde Quito. Mi nuera Catalina, psicóloga de profesión y esposa de Ernesto. Mis nietos adorados Valentina y Tomás. Mi mejor amiga desde la juventud, Alejandra Torres. Mi amigo especial Francisco Morales, con quien compartía más que una amistad desde la muerte de mi esposo. El doctor Alberto Santa Cruz, mi médico de cabecera por más de 2 décadas. Y otros amigos cercanos que habían sido parte importante de mi recorrido por la vida. La mesa estaba bellamente decorada con flores del campo, mis preferidas. Margaritas, lavanda y no me olvides componían arreglos sencillos, pero elegantes, colocados estratégicamente a lo largo del mantel de lino blanco. El champán francés que Ernesto había insistido en ordenar circulaba entre los invitados, y todos parecían estar disfrutando de la velada. La cena transcurría maravillosamente bien, entre risas, anécdotas compartidas y brindis en mi honor. El chef Javier Mendoza, un antiguo colega de mis tiempos de cocina profesional, en el prestigioso Hotel Santiago Imperial, vino personalmente a saludarme. Me abrazó con genuino afecto y confesó haber preparado un menú especial inspirado en las recetas que yo solía crear cuando trabajábamos juntos. Cada plato era una pequeña obra maestra, no solo en sabor, sino también en presentación. Langostinos en salsa de mango con un toque de ají, cordero asado a fuego lento con hierbas de la cordillera y una degustación de quesos artesanales chilenos que había seleccionado especialmente para mí. Los comensales alababan la comida y la ocasión. Guillermo, siempre tan formal y meticuloso como ingeniero que es, había preparado incluso un pequeño discurso donde destacaba mis virtudes como madre y mi trayectoria profesional. Valentina, con sus 23 años y toda la energía de la juventud, había organizado un video con fotografías de mi vida, desde mi infancia en el barrio El Bosque hasta mis días de gloria como chef reconocida en Santiago. Fue entre el plato principal y el postre que todo ocurrió. Ernesto estaba sentado a mi derecha, tomando su 4ª copa de vino, un Cabernet Sauvignon de la región de Colchagua que, ironía del destino, yo misma le había enseñado a apreciar años atrás. Noté que consultaba su celular con frecuencia y parecía tenso. Su frente mostraba esas arrugas pronunciadas que aparecían solo cuando estaba profundamente preocupado.
Pensé que sería algún problema de trabajo. Siempre fue el más ambicioso de mis hijos. Tenía una inmobiliaria de éxito, o al menos eso nos hacía creer a todos, y vivía rodeado de lujos. ¿Todo bien, hijo?, pregunté discretamente, colocando mi mano sobre la suya. Apartó mi mano con un movimiento brusco, algo que nunca había hecho antes. Percibí que sus ojos estaban diferentes, con un brillo que mezclaba rabia y quizás un poco de desesperación. Su respiración era agitada y noté una gota de sudor deslizándose por su sien a pesar del aire acondicionado del restaurante. «No, mamá, no está todo bien», respondió en un tono más alto de lo necesario, llamando la atención de algunas personas cercanas. Intenté calmarlo, sugiriendo que conversáramos en privado más tarde. Fue cuando se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo de mármol. Sostenía su copa de vino como si fuera un arma, con los nudillos blancos por la presión. «Quiero hacer un brindis», anunció, su voz arrastrada delatando el exceso de alcohol. El salón fue quedándose silencioso poco a poco. Todos los ojos se dirigieron hacia él, expectantes. Ernesto siempre fue bueno con las palabras. Siempre supo cómo encantar a una audiencia. En otras ocasiones, sus discursos eran esperados con ansiedad. «Estamos aquí celebrando un año más de mi madre», comenzó, y yo sonreí, sin imaginar aún lo que estaba por venir. 68 años, una vida larga, ¿no es cierto? Los invitados asintieron. Algunos levantaron sus copas en concordancia. «¿Sabes lo que realmente pienso, mamá?», se volvió hacia mí, y fue en ese momento que me di cuenta. Algo estaba muy mal. Su rostro estaba contorsionado en una expresión que nunca había visto antes. Era como si una máscara hubiera caído, revelando a alguien que yo no conocía. «Espero sinceramente que no llegues a los 70 años». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Catalina tiró de su brazo, intentando hacerlo sentar, pero él se zafó con brusquedad, derramando un poco de vino sobre el mantel inmaculado. «Estoy harto de ti, de tus opiniones, de tus intromisiones en mi vida. ¡Que te mueras pronto!». El tiempo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada botas de helada. El restaurante entero parecía haber quedado en absoluto silencio. Podría haber escuchado el ruido de las olas rompiendo en la playa allá afuera, a pesar de los gruesos cristales de las ventanas. Mi primer instinto fue llorar. Sentí las lágrimas formándose, mi corazón latiendo como si quisiera salir por mi boca. Mi respiración se volvió difícil, como si un peso enorme estuviera sobre mi pecho. Miré alrededor y vi los rostros horrorizados de mis amigos y familiares. Vi a mi nieta Valentina con las manos sobre la boca, los ojos humedecidos. Vi a Francisco levantarse, listo para confrontar a mi hijo. Pero entonces, algo extraño ocurrió dentro de mí. Una calma repentina se apoderó de mi ser. Todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las visitas frecuentes de Ernesto pidiéndome que firmara papeles que él decía eran solo formalidades. Los extractos bancarios que nunca más llegaban a mi casa. Los comentarios de amigos sobre haberlo visto en situaciones comprometedoras con personas de reputación dudosa. Respiré profundo. Sequé una lágrima solitaria que rodó por mi mejilla arrugada. Y entonces, con una fuerza que ni yo sabía que poseía, me levanté. Mi columna, normalmente un poco encorvada por el peso de los años, estaba erguida. Mi voz, generalmente suave, estaba firme. «Ernesto», comencé, mirándolo directamente a los ojos, sin desviarme ni por un segundo. Vi el desprecio en su mirada, pero también vi algo más, miedo, y en aquel momento entendí que mi hijo temía algo muy específico. Temía perder el control que creía tener sobre mí y, más importante, sobre mi dinero. Recordé la conversación que había tenido con mi abogada, la doctora Mariana Velázquez, apenas 2 días antes. Las revelaciones impactantes que me había traído sobre las actividades financieras de mi hijo, el descubrimiento de que Ernesto no era el empresario exitoso que todos pensaban, sino que estaba hundido en deudas y apuestas arriesgadas, y peor aún, estaba usando mi dinero, el dinero que mi marido había dejado, para intentar salvar su situación desesperadora, mientras todos en el salón esperaban, paralizados, para ver cuál sería mi reacción ante las palabras crueles de mi hijo. Una extraña sensación de poder se apoderó de mí. Me di cuenta de que,
A pesar del dolor desgarrador que sus palabras habían causado, me habían liberado de una vez por todas. Me habían liberado de la ilusión de que Ernesto me amaba como un hijo debe amar a su madre. Me habían liberado de la necesidad de seguir protegiéndolo y haciendo la vista gorda ante sus comportamientos cada vez más sospechosos. Y fue así como, ante todos los invitados de mi fiesta de cumpleaños de 68 años, me preparé para decir las palabras que cambiarían para siempre no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Palabras que revelarían secretos guardados durante mucho tiempo y que finalmente pondrían a cada uno en su debido lugar. Ernesto, repetí, mi voz ganando fuerza con cada sílaba pronunciada. Acabas de sellar tu propio destino. El silencio en el restaurante era tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cristales con cada brisa más fuerte que entraba por las ventanas orientadas hacia el mar. La expresión en el rostro de mi hijo cambió instantáneamente. El desprecio dio lugar a una mezcla de sorpresa y aprensión. No esperaba una reacción así de la madre que siempre cedió a sus caprichos, que siempre lo protegió, incluso cuando todos a nuestro alrededor ya habían percibido su verdadera naturaleza. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó, intentando recuperar la compostura, pero su voz ya no tenía la misma firmeza de momentos antes. Miré alrededor y vi a todos los invitados paralizados. Mi nuera Catalina cubría su boca con las manos, sus ojos desorbitados de sorpresa. Como psicóloga, siempre había intentado mediar nuestros conflictos familiares, pero hasta ella parecía sin palabras ante la situación. Valentina dejó caer los cubiertos sobre el plato, creando un estruendo que resonó por el salón, amplificando aún más la tensión del momento. Francisco, quien estaba sentado al otro lado de la mesa, se levantó con los puños cerrados, listo para defender mi honor. «Siéntate, Francisco», pedí con un gesto suave. «Esta batalla es mía». Francisco dudó por un momento. Nos conocemos desde hace más de 40 años, cuando él todavía era proveedor de ingredientes especiales para el restaurante donde yo trabajaba como chef. Nuestra amistad creció con el tiempo y tras la muerte de mi marido, 6 años atrás, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Muchos sospechaban que había más que amistad entre nosotros, pero nunca confirmamos ni negamos. Algunas cosas son demasiado preciosas para ser expuestas a las opiniones ajenas. Volví mi atención hacia Ernesto, que permanecía de pie, la copa de vino aún en su mano, aunque ahora temblaba ligeramente. La luz de las velas se reflejaba en el líquido carmesí, proyectando sombras inquietas sobre el mantel. «¿Sabes, hijo?», comencé, manteniendo mi voz calma. «Durante años creí que tu dedicación a la familia era genuina. Creí que tus visitas frecuentes, tus regalos caros, tu insistencia en cuidar de mis finanzas eran demostraciones de amor. ¡Qué tonta fui!». Hice una pausa, sintiendo el peso de mis propias palabras. Era doloroso admitir en voz alta la verdad que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Las palabras salían de mi boca como si tuvieran vida propia, liberando años de sospechas y decepciones silenciadas. «Cuando tu padre murió», continué, «dejó una herencia considerable, 6 millones de pesos para ser exacta, dinero que construimos juntos a lo largo de toda una vida de arduo trabajo. Confió en que yo sabría administrar ese patrimonio y por un tiempo lo conseguí. Pero entonces vino aquella neumonía que casi me lleva hace 2 años. Toqué instintivamente el collar de diamantes en mi cuello, un regalo de mi difunto marido en nuestro aniversario de matrimonio de 30 años. El contacto con las piedras frías me trajo de vuelta a la realidad del momento. Recordé las largas noches en el Hospital San Cristóbal, conectada a tubos y monitores, mientras luchaba por respirar. Recuerdos que parecían borrosos, excepto por las visitas diarias de Ernesto con su portafolio lleno de documentos. Mientras estaba débil, recuperándome en el hospital, aparecías todos los días con papeles para que yo firmara. «Son solo formalidades, mamá, para facilitar las cosas mientras usted se recupera», decías. Y yo, confiando ciegamente en mi primogénito, firmaba sin cuestionar. Ernesto dio un paso atrás, como si mis palabras tuvieran fuerza física suficiente para empujarlo. Su rostro había perdido el color y por primera vez esa noche vi algo de vergüenza asomarse a sus ojos. «No fue así, mamá», intentó interrumpir,
pero yo levanté la mano silenciándolo. Por favor, hijo, ya tuviste tu oportunidad de hablar. Ahora es mi turno. Mi mejor amiga Alejandra, sentada cerca de la cabecera de la mesa, asintió en aprobación. Nos conocimos desde la juventud, cuando trabajábamos juntas en el mismo restaurante en Viña del Mar, antes de mudarme a Santiago tras casarme. Alejandra fue testigo de cada momento importante de mi vida: mi matrimonio, el nacimiento de mis hijos, la muerte de mi marido, y ahora sería testigo de mi liberación. Lo que no sabes, continué, es que hace 3 meses comencé a extrañar algunas cosas: los extractos bancarios que nunca más llegaban a mi casa, las llamadas de gerentes de bancos que ni sabía que tenía cuenta, las notificaciones de préstamos que no recordaba haber solicitado. Pasé la mano por mis cabellos canosos, acomodando un mechón suelto detrás de la oreja. Era una maniobra que siempre hacía cuando estaba nerviosa, un tic que mi marido solía encontrar adorable. No entendí lo que estaba sucediendo hasta encontrarme con Mariana, mi abogada, en el cumpleaños de su nieta el mes pasado. Casualmente, mencioné estas extrañezas y vi su rostro cambiar. Doña Luciana, me dijo, necesitamos hablar en privado. Y fue así como descubrí lo que andabas haciendo, Ernesto. El rostro de mi hijo estaba ahora pálido, como el papel. La copa de vino que sostenía se deslizó de sus dedos, cayendo sobre el mantel blanco de la mesa, creando una mancha roja que se extendió como una herida abierta. Nadie se movió para limpiarla. Todos estaban hipnotizados por la escena que se desarrollaba ante ellos, como espectadores de una obra de teatro especialmente intensa. No solo asumiste el control de mis cuentas con poderes que me hiciste firmar cuando estaba vulnerable, sino que también comenzaste a desviar dinero. Dinero que no era tuyo, Ernesto. Dinero que era fruto de toda una vida de trabajo de tu padre, que confió en mí para administrarlo. Miré hacia Guillermo, mi hijo menor, que estaba sentado silenciosamente del otro lado de la mesa. Vivía en el extranjero desde hace casi 10 años, trabajando como ingeniero en Quito, y venía a visitarnos solo en las fiestas de fin de año. Esta vez, hizo un esfuerzo especial para estar presente en mi cumpleaños. Me percaté por su mirada que no estaba completamente sorprendido con las revelaciones. Quizás sospechaba desde hacía tiempo, pero nunca tuvo el valor de confrontar a su hermano mayor. Mariana investigó todo, proseguí. Descubrió las transferencias a cuentas offshore, las inversiones arriesgadas que hiciste con mi dinero, las deudas que acumulaste e intentaste cubrir usando mi patrimonio como garantía. Descubrimos incluso aquel casino clandestino que frecuentas en Playa El Encanto, donde perdiste más de 200,000 pesos el mes pasado. Ernesto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Su reputación de empresario exitoso era solo una fachada. Bajo la superficie había un hombre hundido en deudas, adicción al juego y negocios fracasados. Mamá, no es exactamente así, intentó argumentar, su voz ahora casi implorando. Hice algunas inversiones que no resultaron, es verdad, pero estaba intentando multiplicar el patrimonio de la familia. Estaba pensando en el futuro, en su bienestar. ¿En mi bienestar?, repetí, sintiendo una súbita oleada de indignación golpearme. ¿Es por eso que acabas de desear mi muerte? ¿Para mi bienestar? Mi nieta Valentina se levantó en ese momento. A sus 23 años era la imagen viva de mi juventud, con los mismos ojos determinados y la pasión por la gastronomía que siempre fue mi marca registrada. Está terminando su curso en el Centro de Tradiciones Culinarias, inspirada por mi trayectoria como chef. Abuela, dijo con la voz entrecortada, no necesitas continuar con esto. Vámonos de aquí. Esta fiesta terminó. Le sonreí, agradecida por su apoyo, pero negué con la cabeza. No, querida. Esta fiesta apenas comenzó y hoy todos van a conocer la verdad. Me volví nuevamente hacia Ernesto, que ahora parecía más pequeño, como si se hubiera encogido bajo el peso de mis palabras y las miradas acusadoras que recibía de todos lados. Su corbata de seda, que antes lucía impecable, estaba ahora torcida y una fina capa de sudor cubría su frente. ¿Sabes qué me dolió más, hijo? No fue descubrir los desvíos de dinero, no fue saber de tus mentiras, de tus deudas, de tu adicción al juego. Fue percibir que para ti no soy más que una fuente de recursos, que tu amor por mí está directamente ligado a lo que puedo proporcionarte financieramente.
que ves mi existencia como un obstáculo para tener acceso total al dinero que tanto deseas. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, pero eran diferentes de las lágrimas de dolor y humillación que Ernesto esperaba provocar con sus palabras crueles. Eran lágrimas de liberación, de una mujer que finalmente veía con claridad la verdad que durante tanto tiempo intentó negar. Te llevé en el vientre durante 9 meses, continué, mi voz ahora más fuerte, resonando en el salón silencioso. Te amamanté, te enseñé a dar los primeros pasos, a decir las primeras palabras. Te consolé en las noches de fiebre, te apoyé en cada decisión, incluso cuando no estaba de acuerdo. Te defendí ante tu padre, cuando él intentaba ser más estricto. Es solo un niño, yo decía, madurará con el tiempo. Hice una pausa para respirar profundamente. El restaurante entero estaba en absoluto silencio, como si todos hubieran dejado de respirar. Solo se escuchaba el suave murmullo del mar a lo lejos y el ocasional tintineo de algún cubierto contra la porcelana fina. 45 años han pasado, Ernesto, y nunca maduraste. Sigues siendo el mismo niño egoísta que piensa solo en sí mismo, que toma lo que quiere sin considerar los sentimientos de los demás. Y lo peor, te convertiste en un hombre capaz de desear la muerte de su propia madre por dinero. Mi nieto Tomás, hijo de Ernesto, estaba sentado al lado de su padre, sus 17 años de edad pesando como plomo en aquel momento. Vi su rostro contorsionado en una expresión de disgusto y vergüenza. Tomás siempre fue un chico sensible y justo, muchas veces más maduro que su propio padre. Papá, dijo, volviéndose hacia Ernesto, ¿cómo pudiste decir algo así? ¿Cómo pudiste hacerle esto a la abuela? Ernesto no respondió. Parecía incapaz de encontrar palabras ante las acusaciones que se acumulaban contra él. Su rostro oscilaba entre el arrepentimiento momentáneo y una especie de cálculo frío, como si aún estuviera buscando una salida, una forma de manipular la situación a su favor. Fue cuando sentí una mano gentil tocando mi hombro. Era el doctor Alberto Santa Cruz, mi médico desde hace más de 20 años y un amigo de confianza. Había llegado un poco tarde a la fiesta y presenció solo el final del discurso de Ernesto y el inicio del mío. Luciana, susurró, su presión. Recuerde lo que hablamos sobre no alterarse. Asentí levemente, agradecida por su preocupación. Después del susto de la neumonía, fui diagnosticada con hipertensión y necesitaba cuidarme. Pero aquella noche, mi salud era la menor de mis preocupaciones. Estoy bien, Alberto, respondí bajito. Nunca estuve tan bien en toda mi vida. Y era verdad. A pesar del dolor, de la traición y de la decepción, me sentía extrañamente fuerte, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros, el peso de la ilusión, de la negación, de la ceguera voluntaria que me impedía ver la verdad sobre mi propio hijo. ¿Sabes, Ernesto?, continué, volviendo mi atención hacia él. Durante años me culpé por tus fracasos. Pensé que tal vez había sido demasiado permisiva, que no había establecido límites claros durante tu infancia y adolescencia. Cuestioné mis habilidades como madre cada vez que te metías en problemas. Tosen distingue. Miré a Catalina, mi nuera, y vi en sus ojos la confirmación silenciosa de algo que yo sospechaba desde hacía mucho tiempo, que su matrimonio con Ernesto no era feliz, que ella también sufría con su comportamiento egocéntrico y manipulador. Como psicóloga, probablemente había identificado los patrones de comportamiento de mi hijo mucho antes que yo, pero el amor y la lealtad la mantenían a su lado, especialmente por el bien de Tomás. Pero hoy, en este momento, me doy cuenta de que no fui yo quien falló. Fuiste tú quien eligió este camino. Fuiste tú quien decidió traicionar la confianza de tu propia madre. Fuiste tú quien planeó tomar lo que no te pertenecía. Y ahora, fuiste tú quien selló tu propio destino con esas palabras impensadas. Ernesto finalmente pareció despertar del trance en el que estaba. Dio un paso adelante, su rostro una máscara de arrogancia forzada. Intentaba recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. La verdad, una vez liberada, no podía ser contenida nuevamente. ¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Desheredarme? No puedes. Tengo derecho a la legítima. La ley me garantiza eso. Sonreí, una sonrisa triste pero determinada. En sus palabras, aún veía al niño que creía que podía salirse con la suya, que las reglas no se aplicaban a él,
que siempre habría alguien, generalmente yo, para rescatarlo de las consecuencias de sus acciones. Ah, Ernesto, siempre subestimando mi inteligencia, siempre pensando que soy solo una vieja tonta e indefensa. Fue cuando me di cuenta de que todas las miradas en el restaurante estaban fijas en mí, aguardando ansiosamente mis próximas palabras. Sabía que lo que diría a continuación cambiaría para siempre no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Respiré profundo, preparándome para revelar el plan que la doctora Mariana Velázquez y yo habíamos elaborado cuidadosamente en los últimos días, tras descubrir la extensión de las acciones de Ernesto. Tienes razón en una cosa, hijo, dije finalmente. La ley garantiza tu legítima, pero lo que no sabes es que ayer mismo, acompañada de la doctora Velázquez, tomé medidas drásticas que cambiarán completamente el juego. Hice una pausa estratégica, observando cómo el silencio pesaba sobre el restaurante. Cada persona presente parecía contener la respiración, pendiente de mis palabras, como si fueran el veredicto final en un juicio de alto perfil. Percibí el semblante de Francisco, que me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Él siempre dijo que yo tenía una fuerza interior que ni yo misma conocía. Quizás este fuera el momento de probar que él tenía razón. Ernesto, dije mirando fijamente a mi hijo, durante los últimos 3 meses, mientras pensabas que yo continuaba en la ignorancia sobre tus acciones, Mariana y yo estábamos trabajando incansablemente. Reunimos cada extracto bancario, cada transferencia sospechosa, cada documento que me hiciste firmar. Montamos un expediente completo que muestra, sin lugar a dudas, que cometiste delitos contra mí. Ernesto palideció aún más, si es que eso era posible. Sus ojos recorrieron rápidamente el salón, como si buscara una ruta de escape. El murmullo de los invitados se había transformado en un silencio absoluto. Incluso los camareros, que habían estado a punto de servir los postres, se mantenían inmóviles cerca de las puertas de la cocina, testigos involuntarios de nuestro drama familiar. El poder que me hiciste firmar cuando estaba hospitalizada tenía límites bien específicos, ¿lo sabías? Era para ayudar en la administración de las cuentas durante mi recuperación, no para transferir cantidades exorbitantes a cuentas en el exterior o para usarlas como garantía en préstamos personales. Tomé un sorbo de agua, sintiendo mi garganta seca por el nerviosismo. Nunca fui de confrontaciones. Siempre preferí la armonía a la discordia. Pero aquella noche, algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente, como si décadas de complacencia se hubieran convertido en determinación de un solo golpe. Mariana contrató un perito contable y un investigador privado. Descubrimos todo, Ernesto. Las transferencias a Panamá, las inversiones fracasadas en criptomonedas que intentaste esconder, el apartamento a nombre de tu amante en el residencial Las Magnolias. Catalina dejó escapar un sonido de sorpresa. La miré brevemente, percibiendo que esta información específica era novedad también para mi nuera. Sentí una punzada de culpa por exponerlo de esta manera, pero ya habíamos llegado demasiado lejos para retroceder. Sí, Catalina, lamento que estés descubriendo esto de esta forma, dije con genuina compasión. Pero quizás sea hora de que todos conozcan la verdad. La expresión de Catalina era indescifrable. Como psicóloga, estaba entrenada para controlar sus emociones, pero pude ver el dolor en sus ojos. Sin embargo, también vi algo más, alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir que no sabía, que no sospechaba. Me volví nuevamente hacia Ernesto, que ahora parecía un animal acorralado. Sus manos temblaban y su frente brillaba por el sudor a pesar del aire acondicionado. El investigador te siguió durante semanas, Ernesto. Documentó tus encuentros con personas sospechosas, tus visitas al casino clandestino en Playa El Encanto, tus reuniones secretas con aquel prestamista conocido en la ciudad. Sabemos sobre la deuda de 800,000 que contrajiste con él. Sabemos que ese fue el verdadero motivo de tu deseo por mi muerte rápida. Necesitas el dinero de la herencia para pagar esa deuda antes de que vengan a cobrarte de otras formas. Tomás, mi nieto, se levantó de repente, alejándose de su padre como si fuera contagioso. El joven estaba visiblemente afectado. Sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo tenso delataban la tormenta emocional que estaba experimentando. «Papá, ¿esto es verdad?», preguntó el muchacho, su voz entrecortada por la emoción.
¿Realmente desviaste dinero de la abuela? ¿Realmente tienes una amante? El silencio de Ernesto fue la respuesta más elocuente. Sus ojos estaban fijos en mí, una mezcla de rabia, miedo y, sorprendentemente, un toque de respeto reticente. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. ¿Dinero? Puedo devolvértelo todo, con intereses. Solo necesito tiempo. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo una extraña calma en medio de la tormenta. No, Ernesto, no quiero tu dinero. Primero porque no es tuyo, es mío. Segundo porque sé que no tienes cómo devolverlo. Estás quebrado, endeudado hasta el cuello. Esa fachada de empresario exitoso es solo eso, una fachada. Me levanté de la silla, sintiendo una fuerza renovada recorrer mi cuerpo. Los años parecían haberse disipado momentáneamente y me sentí como la joven chef determinada que un día fui, enfrentando las cocinas dominadas por hombres en una época en que las mujeres no eran bienvenidas en ese ambiente. Lo que quiero, Ernesto, es justicia, y es exactamente lo que busqué ayer en la oficina de Mariana. Hice una señal hacia la doctora Velázquez, que estaba sentada discretamente en una esquina del salón. Ella se levantó, una mujer imponente de 55 años, con cabello negro recogido en un moño austero y un semblante que inspiraba confianza. Mariana había sido abogada de mi marido y continuó cuidando de nuestros asuntos legales tras su muerte. Doña Luciana dijo formalmente acercándose a la mesa. ¿Debo continuar? Asentí con firmeza. Sí, Mariana. Todos aquí merecen saber la verdad completa. Mariana ajustó sus gafas y encaró directamente a Ernesto. Señor Ernesto Bustamante, en la tarde de ayer su madre, doña Luciana Bustamante, registró una denuncia formal contra usted por apropiación indebida, estafa y abuso de persona mayor. La denuncia fue presentada en la comisaría especializada en crímenes contra adultos mayores, acompañada de toda la documentación necesaria que comprueba las acusaciones. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos de los invitados intercambiaron miradas sorprendidas, otros asintieron como si ya esperaran algo así. Además, continuó Mariana, obtuvimos en la justicia la revocación inmediata de todos los poderes que usted poseía. A partir de hoy, usted no tiene más ningún poder legal sobre los bienes o finanzas de su madre. Ernesto pareció tambalearse. Se apoyó en la mesa para no caer. Su rostro había perdido todo color y sus ojos reflejaban un pánico creciente. No puedes hacer esto, murmuró más para sí mismo que para nosotros. No puedes. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Respondí con una calma que sorprendió hasta a mí misma. Y justamente por eso, esta ha sido la decisión más difícil de mi vida, pero necesaria. Guillermo, mi hijo menor, que hasta entonces observaba todo en silencio, se levantó y vino hasta mí, colocando su mano en mi hombro en un gesto de apoyo. A diferencia de Ernesto, Guillermo siempre fue discreto, responsable, confiable. Nunca ambicionó más de lo que podía conseguir por sus propios medios. «Mamá, ¿por qué no me contaste? Podría haber ayudado», dijo con visible preocupación. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el calor reconfortante de su contacto. «Estabas lejos, Guillermo, y esta era una batalla que necesitaba enfrentar sola». Miré a los invitados, personas que me conocían desde hacía años, algunos desde décadas, amigos, vecinos, ex colegas de trabajo, todos compartiendo este momento doloroso pero necesario. «No voy a mentirles», dije, dirigiéndome a todos. Esta no era la celebración que imaginaba para mis 68 años, pero tal vez sea apropiada, tal vez sea un hito, no solo de un año más de vida, sino del inicio de una nueva fase, una en la que finalmente asumo el control total de mi vida, de mis decisiones, de mi destino. El doctor Alberto se acercó nuevamente, verificando discretamente mi presión con un pequeño aparato de muñeca que siempre llevaba en el bolsillo. «Está todo bien», le susurré. Nunca me sentí tan viva, y era verdad. A pesar del dolor, de la decepción, de la traición, sentía una extraña paz interior, como si un peso enorme hubiera sido removido de mis hombros. Ernesto, sin embargo, no parecía dispuesto a aceptar su derrota tan fácilmente. Sus ojos recorrían la mesa, pasando de un rostro a otro, buscando aliados, pero encontrando solo miradas acusadoras o compasivas. «Esto no acaba aquí», dijo entre dientes,
recuperando algo de su arrogancia habitual. Todavía tengo derecho a mi legítima. La ley me garantiza eso. No puedes desheredarme completamente. Fue cuando Mariana intervino nuevamente. Realmente, la ley chilena no permite la desheredación completa sin motivos específicos previstos en el Código Civil. Sin embargo, hizo una pausa, ajustando nuevamente sus gafas, un hábito que tenía cuando estaba a punto de revelar algo importante. Sin embargo, lo que usted parece desconocer es que su padre, antes de fallecer, estableció una cláusula específica en su testamento, una cláusula que doña Luciana optó por no activar hasta ahora, por amor a usted. Ernesto frunció el ceño, confundido. Las arrugas en su frente se profundizaron, y por un momento vi al niño que solía venir a mi habitación durante las tormentas, asustado por los truenos. ¿Qué cláusula? ¿Qué testamento? El dinero quedó todo con mi madre. Mariana asintió. Sí, su padre dejó todos los bienes a su madre como usufructuaria, pero estableció condiciones para la herencia futura de los hijos, y una de esas condiciones era la protección especial contra aquellos que actuaran contra el bienestar de doña Luciana. Mariana extrajo un documento del bolsillo interno de su elegante blazer y lo desdobló cuidadosamente. Establezco como condición para el recibimiento de cualquier porción de la herencia que los herederos necesarios jamás actúen contra la seguridad, el bienestar físico, emocional o financiero de mi esposa, Luciana Bustamante. En caso de que esta condición sea violada, el heredero perderá automáticamente su derecho a la legítima, que será revertida para una fundación a ser establecida en mi nombre. Ernesto palideció. La arrogancia que quedaba en su semblante se disipó completamente. Por un instante, pareció envejecer 10 años ante nuestros ojos. Eso no puede ser legal, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Fue validado por 3 juristas diferentes, respondió Mariana calmamente. Su padre era un hombre meticuloso, señor Ernesto. Siempre sospechó que usted podría intentar algo así después de su muerte, y tomó precauciones. Miré el retrato de mi difunto marido que siempre llevaba en el bolso. Un hombre callado, reservado, pero extremadamente observador y protector. Él nunca verbalizó sus sospechas sobre Ernesto, pero ahora me daba cuenta de que veía mucho más de lo que dejaba entrever. Ricardo siempre me protegió, dije con la voz embargada por la emoción. Incluso después de partir, sigue cuidando de mí. Ernesto parecía completamente derrotado ahora. Sus hombros cayeron, y por primera vez en aquella noche vi un vislumbre del niño vulnerable que alguna vez fue. ¿Qué va a suceder conmigo?, preguntó, su voz casi un susurro. Suspiré profundamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y una parte de mí, aquella parte que lo acunó en las noches de fiebre y lo consoló tras caídas de bicicleta, aún se preocupaba. Eso depende de ti, Ernesto, respondí honestamente. La denuncia está registrada, los poderes están revocados y la cláusula del testamento será activada. No recibirás ninguna parte de la herencia cuando yo parta. Hice una pausa, observando cómo mis palabras lo afectaban. Su rostro era un mapa de emociones conflictivas, rabia, miedo, vergüenza y sorprendentemente algo que parecía alivio, como si el peso de sus mentiras hubiera sido también una carga para él. En cuanto a las deudas que contrajiste, tendrás que encontrar una forma de pagarlas sin contar con el dinero de la familia. Y en cuanto al proceso criminal, bueno, eso también está en tus manos. Ernesto levantó los ojos, confundido. Las luces del restaurante se reflejaban en las lágrimas que comenzaban a formarse, dándole un aspecto casi infantil. ¿Cómo así? Estoy dispuesta a retirar las acusaciones criminales, expliqué, bajo algunas condiciones. El salón entero parecía haber contenido la respiración colectivamente. Ernesto me miraba con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Qué condiciones?, preguntó finalmente. Primero, te comprometerás a buscar ayuda profesional para tu adicción al juego. Conozco un excelente centro de rehabilitación en Valparaíso. Ernesto asintió lentamente, sin protestar. Sus ojos evitaban los míos, como si temiera que pudiera leer demasiado en ellos. Segundo, te dedicarás a trabajo voluntario en el Instituto Nueva Vida por lo menos 1 año, 2 veces por semana. Atienden a jóvenes en situación de vulnerabilidad y necesitan personas para enseñar habilidades profesionales básicas. Ernesto frunció el ceño, pero nuevamente no protestó.
Su mano derecha jugueteaba nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola en un patrón repetitivo. Y tercero, dedicarás tiempo real a tu familia, a Catalina y a Tomás. Ellos merecen más de lo que has ofrecido. Miré a mi nuera y a mi nieto, que observaban todo con expresiones complejas, mezclando sorpresa, confusión y un toque de esperanza. Tomás especialmente parecía estar al borde de las lágrimas, como si estuviera presenciando el final de una larga y dolorosa enfermedad. Si cumples estas condiciones durante un año entero, probaré que estás genuinamente arrepentido y que deseas cambiar. En ese caso, estaré dispuesta a retirar las acusaciones criminales. Ernesto parecía aturdido con mi propuesta. Probablemente esperaba condiciones financieras, no emocionales y conductuales. Su mundo siempre giró en torno al dinero, al poder, a las apariencias. La idea de que pudiera haber algo más valioso lo desconcertaba. ¿Por qué harías esto?, preguntó con genuina curiosidad. Después de todo lo que hice, después de lo que dije hoy, sonreí tristemente, porque soy tu madre, Ernesto. Y las madres nunca desisten completamente de sus hijos, no importa cuán doloroso sea el camino. Vi lágrimas formarse en los ojos de Ernesto, algo que no sucedía desde que era un niño pequeño. No sabía decir si eran lágrimas genuinas de arrepentimiento o apenas el resultado del shock y la comprensión de su nueva realidad. ¿Y qué hay del dinero?, preguntó Ernesto después de un momento. ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Eso es un problema que tendrás que resolver solo, respondí con firmeza. No puedo y no voy a permitir más que uses recursos de la familia para cubrir apuestas e inversiones fracasadas. Eres un hombre adulto, Ernesto. Es hora de asumir responsabilidad por tus elecciones. Valentina, mi nieta, se acercó y tomó mi mano con fuerza. Abuela, estoy tan orgullosa de ti, susurró. Esa fue la cosa más valiente que he visto a alguien hacer. Le sonreí, sintiendo un amor inmenso por esta joven que tenía toda la vida por delante. Una vida que yo esperaba fuera más honesta y directa que la que vivimos hasta aquel momento, llena de secretos y traiciones veladas. El camarero se aproximó tímidamente, claramente avergonzado por interrumpir un momento tan intenso. Doña Luciana, ¿servimos el postre? Miré alrededor a los rostros atónitos de los invitados, al semblante derrotado de Ernesto, al apoyo silencioso de Guillermo, a la admiración en los ojos de Valentina. Sí, respondí con una sonrisa. Que venga el postre. Al final todavía es mi cumpleaños y tengo mucho que celebrar. Mientras los camareros comenzaban a servir el postre, una elaborada tarta de chocolate belga, que era mi especialidad en los tiempos de chef, percibí que algo fundamental había cambiado aquella noche, no solo en mi relación con Ernesto o en la dinámica de mi familia, sino dentro de mí misma. Sin embargo, aún había algo más que necesitaba hacer, algo que había guardado durante casi medio siglo y que, tal vez, explicaría muchas cosas. Tomé otro sorbo de agua, sintiendo todas las miradas sobre mí. Incluso los camareros parecían moverse con sigilo extra, como si temieran romper la tensión del ambiente. Hay algo más que deben saber, comencé, mi voz firme pero gentil. Algo que nunca compartí con nadie, excepto con Ricardo antes de morir. Ernesto levantó la mirada, una mezcla de confusión y curiosidad en sus ojos todavía húmedos por las lágrimas contenidas. Catalina y Tomás intercambiaron miradas mientras Guillermo inclinaba la cabeza ligeramente, como solía hacer cuando intentaba comprender algo complejo. Ernesto, dije, mirándolo directamente, hay una razón por la que siempre he sido más indulgente contigo, por la que siempre intenté protegerte incluso cuando tus acciones no lo merecían. El silencio era absoluto. Incluso el sonido de las olas parecía haberse atenuado, como si el mar mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por revelar. Tú no naciste como mi hijo biológico, anuncié, sintiendo el peso de casi medio siglo de secreto liberándose de mis hombros. La expresión de Ernesto pasó de la confusión al shock absoluto. Su rostro palideció aún más, y por un momento temí que fuera a desmayarse. Catalina dejó escapar un pequeño grito ahogado, mientras Tomás miraba a su padre con los ojos muy abiertos. Guillermo, sorprendentemente, no parecía tan impactado. ¿Qué estás diciendo, mamá? Ernesto finalmente logró articular su voz apenas un susurro. Estoy diciendo la verdad, respondí con calma.
algo que debería haberte contado hace mucho tiempo, pero que guardé pensando que te protegía. Miré alrededor de la mesa. Los rostros de todos mostraban distintos grados de asombro, pero también vi compasión, especialmente en los ojos de Alejandra, que me apretó la mano en señal de apoyo. Era 1979, uno de los años más oscuros de la dictadura. Comencé recordando aquellos tiempos difíciles. Yo tenía 23 años y trabajaba en el restaurante del Hotel Santiago Imperial. Una noche, mientras regresaba a casa tarde después de un turno doble, escuché un llanto. Era débil, apenas audible, pero inconfundible. El llanto de un bebé. Las imágenes de aquella noche lluviosa de junio regresaron a mí con vívida claridad, como si hubiera ocurrido ayer y no hace 45 años. Seguí el sonido hasta un callejón cercano a la Plaza de las Hortensias. Allí, escondido entre cartones húmedos, encontré un bulto envuelto en una frazada raída. Eras tú, Ernesto, un recién nacido, con el cordón umbilical apenas cortado, abandonado como si fueras basura. Ernesto se llevó una mano temblorosa a la boca como intentando contener un sollozo. Vi que sus nudillos estaban blancos por la presión. Te llevé inmediatamente al hospital. Los médicos dijeron que no sobrevivirías la noche. Estabas deshidratado, con hipotermia, y pesabas apenas 2 kilos. Pero luchaste. Dios, ¿cómo luchaste? Durante 3 días me quedé a tu lado, sin dormir, rezando por un milagro. Recordé aquellas noches interminables, sosteniendo aquella diminuta mano entre las mías, cantándole nanas a un bebé que ni siquiera tenía nombre, rogando a todos los santos que conocía. Las enfermeras preguntaron si era tu madre. No sé por qué, pero dije que sí. Quizás porque temía que, de no hacerlo, te enviarían a un orfanato. Y en aquellos tiempos terribles, los huérfanos a veces simplemente desaparecían. Tomé otro sorbo de agua. Nadie en la mesa se atrevía a interrumpir mi relato. Era como si todos comprendieran la importancia histórica de lo que estaba revelando. Cuando estuviste fuera de peligro, un asistente social vino a verme. Me explicó que habían encontrado documentos junto a ti, escondidos en la frazada. Una nota manuscrita y una cédula de identidad rota por la mitad. La nota era breve y desgarradora. Su nombre es Ernesto como su padre. Por favor, protéjanlo. Ellos vienen por nosotros. Ernesto se estremeció visiblemente al escuchar esto. Sus ojos, fijos en mí, parecían pedir más. Necesitaban saber más. La cédula era de una mujer llamada Carmen Villanueva. La asistente social me dijo que habían desaparecido días atrás. Ella y su esposo, Ernesto Garrido, eran estudiantes universitarios con conexiones a grupos opositores a la dictadura. Nunca encontraron sus cuerpos. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. En Chile, aún después de tantas décadas, las heridas de la dictadura seguían abiertas, las cicatrices visibles en el tejido social. Ricardo y yo llevábamos apenas 1 año casados. No teníamos hijos aún, aunque los deseábamos profundamente. Cuando te llevé a casa, él no dudó ni un segundo. Es nuestro hijo ahora, dijo simplemente. Falsificamos documentos, hicimos lo impensable en aquella época. Te registramos como nuestro hijo biológico. Era peligroso, pero no podíamos soportar la idea de dejarte al cuidado de un sistema que, en esos momentos, estaba manchado de sangre. Vi cómo Guillermo asimilaba esta información, comprendiendo finalmente por qué su hermano mayor no se parecía físicamente a ninguno de nosotros. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Ernesto, su voz rota por la emoción contenida. Al principio, eras demasiado pequeño para entender. Luego, cuando la dictadura terminó, temíamos que la verdad pudiera traumatizarte. Con los años, simplemente, se volvió más difícil encontrar el momento adecuado. Te amábamos como a nuestro propio hijo, Ernesto. No había diferencia en nuestros corazones entre tú y Guillermo cuando él nació 2 años después. Ernesto se levantó bruscamente de la mesa, derribando su silla. Por un momento temí que fuera a huir del restaurante, pero en lugar de eso, dio unos pasos vacilantes hacia la ventana que daba al océano. Su silueta se recortaba contra el fondo del mar nocturno, sus hombros temblando ligeramente. Toda mi vida, comenzó sin volverse. Toda mi vida he sentido que algo no encajaba, como si hubiera un vacío dentro de mí que no podía llenar. No importaba cuánto dinero ganara, cuántas posesiones acumulara. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas veces había visto esa inquietud en sus ojos?
incluso cuando era pequeño, ese anhelo inexplicable que lo llevaba a buscar constantemente algo que ni siquiera él sabía qué era. Cuando tu padre enfermó, continué, me hizo prometer que te contaría la verdad algún día. Quería que supieras que, aunque no llevabas su sangre, te consideraba su hijo en todos los sentidos que importan, pero nunca encontré el valor. Ernesto se volvió lentamente hacia la mesa. Su rostro estaba transformado, como si 45 años de máscaras hubieran caído de golpe. Vi en sus facciones, por primera vez en mucho tiempo, al niño vulnerable que una vez rescaté de aquel callejón. ¿Intentaste alguna vez encontrar información sobre mis padres biológicos?, preguntó finalmente. Asentí lentamente. Ricardo contrató investigadores privados cuando la democracia regresó. Descubrimos poco. Tu madre era estudiante de medicina, tu padre de literatura. Se conocieron en protestas estudiantiles. Ambos eran brillantes, apasionados por la justicia social. Encontramos una fotografía, rebusqué en mi bolso y saqué una pequeña billetera de cuero gastado. De uno de sus compartimentos extraje una fotografía en blanco y negro, protegida por una funda plástica. La deslicé sobre la mesa hacia Ernesto. Él la tomó con manos temblorosas. En la imagen, una joven pareja sonreía a la cámara. Él, alto y delgado, con barba incipiente y ojos intensos. Ella, menuda, de cabello largo y oscuro, con una sonrisa que irradiaba calidez. «Te pareces a él», dije suavemente. «Tienes sus ojos, su forma de fruncir el ceño cuando estás concentrado. Y heredaste la sonrisa de ella». Ernesto pasó los dedos por la fotografía, como si quisiera absorber a través del tacto las esencias de aquellas personas que nunca conoció. Unas lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó sin apartar la vista de la fotografía. «Porque creo que necesitas saber quién eres para entender quién puedes ser», respondí con sencillez. «Tus padres biológicos dieron sus vidas luchando por lo que creían correcto. Sacrificaron todo, incluso la posibilidad de verte crecer, para protegerte. Ese es el linaje que llevas en tu sangre, Ernesto. Coraje, sacrificio, integridad». Ernesto levantó la mirada y por primera vez en muchos años vi algo nuevo en sus ojos. No ambición, no cálculo, sino una chispa de algo que parecía esperanza. «No estoy excusando tus acciones», añadí firmemente. «Lo que has hecho sigue siendo inexcusable, pero quiero que entiendas que hay más en ti de lo que has permitido que aflore. Mucho más». Tomás se levantó lentamente y se acercó a su padre. Con un gesto de infinita ternura, el joven colocó una mano sobre el hombro de Ernesto. No dijeron nada, pero en ese simple contacto vi el comienzo de algo nuevo. Comprensión, quizás incluso perdón. Catalina también se levantó. Como psicóloga, seguramente entendía mejor que nadie el impacto que esta revelación tendría en la psique de Ernesto. Las piezas del rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo suavemente a su esposo. No era una recriminación, sino una invitación a un nuevo comienzo. Guillermo, siempre tan pragmático, fue quien rompió finalmente el silencio general. «Esto explica por qué siempre me ganabas en ajedrez», dijo con una sonrisa tímida. «Mi verdadero hermano resultó ser hijo de intelectuales revolucionarios». Una risa nerviosa recorrió la mesa, aliviando momentáneamente la tensión. Ernesto volvió lentamente a su lugar, esta vez colocando la silla correctamente. Parecía 10 años más joven y 100 años más sabio al mismo tiempo, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros, reemplazado por un propósito nuevo. ¿Hay más información? ¿Algún familiar que aún viva?, preguntó con cautela. La asistente social mencionó una tía materna que habría huido a Argentina durante la dictadura. Sebastián, el investigador que Ricardo contrató, la rastreó hasta Buenos Aires, pero cuando llegamos allí, había emigrado nuevamente, esta vez a España. El rastro se perdió en Barcelona, alrededor de 1995. Ernesto asintió lentamente, procesando la información. Su mente, siempre ágil para los negocios, parecía estar trazando ya un nuevo plan. Tal vez podría intentar encontrarla, dijo finalmente. Cuando termine mi rehabilitación, cuando haya cumplido con las condiciones que estableciste. Me parece una excelente idea.
Respondí con sinceridad. Y si quieres, puedo ayudarte en esa búsqueda. Tengo guardados todos los informes, todas las pistas que Ricardo recopiló. Por primera vez en toda la noche vi una sonrisa genuina iluminar el rostro de Ernesto. No era la sonrisa calculadora del empresario ambicioso, sino algo más puro, más auténtico. Gracias, mamá, dijo con voz quebrada, por salvarme aquella noche, por amarme a pesar de todo, y por contarme la verdad, aunque tardaste 45 años en hacerlo. Los días que siguieron a aquella noche de revelaciones fueron como navegar por aguas desconocidas. Me desperté la mañana siguiente, en mi apartamento del residencial Las Magnolias, con una extraña sensación, una mezcla de alivio y aprensión. El sol entraba por las rendijas de la cortina de seda verde, formando patrones luminosos en el piso de madera. Por un momento, me quedé simplemente observando la danza de la luz, pensando en cómo la vida a veces toma rumbos inesperados. Me levanté y me dirigí hacia el balcón que daba vista al mar. Santiago siempre me cautivó con su belleza natural, ese contraste entre la cordillera y el océano. El Pacífico parecía más azul esa mañana, como si reflejara la claridad que ahora sentía en mi mente. Respiré profundamente el aire salado, sintiéndolo llenar mis pulmones y renovar mis fuerzas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Alejandra. «Luciana, ¿estás bien? No pude dormir pensando en ti», dijo, su voz cargada de preocupación. «Estoy bien, Alejandra, mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Fuiste increíble anoche. Todos están comentando sobre tu valentía», continuó. «¿Sabes? En 50 años de amistad, nunca te vi tan poderosa». Sonreí al teléfono, recordando todos los momentos que compartimos a lo largo de las décadas, desde los días en que trabajábamos juntas en el restaurante en Viña del Mar hasta ahora. Dos señoras que enfrentaron juntas las alegrías y dolores de la vida. «Creo que descubrí una fuerza que ni sabía que tenía», confesé. «Es como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros». Conversamos por unos minutos más antes de colgar. Prometí encontrarme con ella para un café en Los Jazmines la semana siguiente. Apenas colgué, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Mariana Velázquez. «Doña Luciana, buenos días. Espero no estar llamando demasiado temprano». «De ninguna manera, Mariana. Ya estoy despierta desde hace algún tiempo. Llamé para informarle que todas las providencias que discutimos han sido tomadas. Las notificaciones oficiales ya fueron enviadas a todas las instituciones financieras, revocando los poderes de su hijo, y el proceso de modificación del testamento está en marcha conforme a sus instrucciones». Sentí un apretón en el pecho al oír aquello. Una cosa era tomar la decisión en el calor del momento, otra muy diferente era escuchar sobre las consecuencias prácticas, frías y legales de aquellas decisiones. Y en cuanto al proceso criminal, pregunté, mi voz traicionando un poco de excitación. Mariana hizo una pausa. «Está registrado como solicitado, pero como conversamos ayer, puede ser retirado en cualquier momento que usted desee. Es usted quien controla ese aspecto». Agradecí y colgué, reflexionando sobre el poder que ahora estaba en mis manos. Nunca fui una persona que apreciara ejercer poder sobre otros. Mi liderazgo en las cocinas donde trabajé siempre estuvo basado en el respeto mutuo y la colaboración, pero ahora tenía en mis manos el poder de cambiar fundamentalmente la vida de mi propio hijo adoptivo. Era una responsabilidad que pesaba, incluso sabiendo que él había traído esto sobre sí mismo. Terminé mi desayuno, una simple tostada con mermelada casera de mora y un té de hierbas, y decidí que necesitaba salir. El apartamento, a pesar de ser espacioso y ventilado, parecía sofocante con tantos pensamientos tumultuosos. Me vestí con simplicidad, un pantalón ligero de lino, una blusa de algodón azul claro y un sombrero de paja para protegerme del sol. Tomé mi bolso y salí, sin destino definido. Mis pies me llevaron naturalmente a la Plaza de las Hortensias, un lugar donde frecuentemente iba para pensar cuando necesitaba claridad. Y también, me di cuenta ahora, el lugar cerca del cual había encontrado a Ernesto aquella noche lluviosa de hace 45 años. Me senté en un banco, bajo la sombra generosa de un árbol centenario, y observé a las personas alrededor, madres con niños pequeños, ancianos jugando dominó, jóvenes paseando de la mano.
Fue entonces cuando noté a un hombre aproximándose. Reconocí inmediatamente la figura alta y ligeramente encorvada de Francisco, con sus cabellos blancos impecablemente peinados y el andar lento pero determinado. Imaginé que la encontraría aquí, dijo, sentándose a mi lado sin pedir permiso, algo que solo alguien con 40 años de amistad podría hacer. ¿Soy tan previsible?, pregunté con una sonrisa débil. Para mí, sí, respondió simplemente. Siempre viene aquí cuando necesita poner los pensamientos en orden. Nos quedamos en silencio por algún tiempo, apenas observando la vida suceder a nuestro alrededor. Era una de las cosas que más apreciaba en Francisco, su capacidad de estar presente sin la necesidad de llenar cada momento con palabras. ¿Cómo está realmente, Luciana?, preguntó finalmente, sus ojos azules fijos en mí con aquella intensidad que siempre me hacía sentir como si pudiera ver más allá de mis defensas. Honestamente, no lo sé, confesé. Una parte de mí se siente liberada, como si finalmente hubiera roto cadenas que ni sabía que cargaba. Otra parte se siente culpable, como si hubiera fallado como madre. Francisco tomó mi mano arrugada entre las suyas, un gesto simple de consuelo. Usted no falló como madre, Luciana. Dio todo de sí por aquel muchacho. Fue él quien eligió el camino que siguió. Lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por mi rostro. Francisco silenciosamente ofreció un pañuelo limpio de su bolsillo. Me preguntó dónde erré. Dije entre sollozos contenidos. ¿Cómo no percibí antes? ¿Cómo permití que llegaras ya a este punto? Usted vio lo que quería ver, respondió él gentilmente. Es lo que todos hacemos con aquellos que amamos. Vemos lo mejor, ignoramos lo peor. Es humano, Luciana. Sentada allí, bajo la sombra de los árboles, me di cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado viviendo una ilusión. Años fingiendo no ver las señales, ignorando las alertas, disculpando comportamientos inexcusables. ¿Qué hago ahora, Francisco? ¿Cómo sigo adelante después de esto? Él apretó mi mano levemente antes de soltarla. Un día a la vez, como siempre hicimos. Y recuerde, no está sola en esta jornada. En aquel momento, como si el universo quisiera confirmar las palabras de Francisco, mi teléfono sonó. Era Valentina, mi nieta. Abuela, ¿dónde estás? Pasé por tu apartamento y no estabas. Expliqué dónde me encontraba, y ella pidió unirse a nosotros. 15 minutos después, divisé su figura esbelta aproximándose. Valentina había heredado mis ojos castaños y la determinación de su abuelo. A los 23 años, irradiaba una vitalidad que era contagiosa. ¡Abuela!, exclamó abrazándome con fuerza antes de saludar a Francisco con cariño. Estaba preocupada por ti. Estoy bien, querida. Solo necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Valentina se sentó del otro lado, formando un pequeño círculo entre los tres. Quería hablar contigo sobre algo, comenzó un poco hesitante, algo raro en su personalidad generalmente asertiva. ¿Qué sucede, mi amor? Es sobre el restaurante, aquel espacio en la avenida costanera que siempre soñaste con tener. Me sorprendí. El restaurante propio era un sueño antiguo que había compartido con pocas personas. A pesar de haber sido chef en algunos de los mejores establecimientos de la ciudad, nunca tuve el coraje de abrir mi propio negocio. Siempre había alguna razón para postergar. Los hijos pequeños, después la enfermedad de mi marido y más recientemente la sensación de que ya estaba demasiado vieja para nuevos comienzos. ¿Qué hay con él?, pregunté, curiosa sobre a dónde quería llegar Valentina. Está a la venta nuevamente, dijo ella con entusiasmo creciente. Y estaba pensando, ¿y si nosotras dos lo compráramos? Una sociedad entre abuela y nieta, yo con mis conocimientos recientes de gastronomía y administración, y tú con tu experiencia incomparable y tus recetas legendarias. Me quedé sin palabras. La idea era tan inesperada como tentadora. Valentina, querida, eso es un gran paso y cuesta mucho dinero. Tengo algunos ahorros de la pasantía que hice en Buenos Aires el año pasado, explicó. Y bueno, sé que no es de mi incumbencia, pero después de lo que ocurrió anoche, tal vez tengas acceso a recursos que antes estaban bajo control de mi tío. Francisco sonrió a mi lado, claramente aprobando la idea. Creo que sería maravilloso, comentó. Siempre dije que tus recetas merecían un lugar propio, Luciana. Miré a mi nieta, tan joven y llena de sueños, y a mi amigo de larga data, que siempre creyó en mí incluso cuando yo dudaba de mí misma.
y en aquel momento algo hizo clic dentro de mí. ¿Por qué no?, dije finalmente, sintiendo un entusiasmo que no experimentaba hace años. Vamos al menos a echarle un vistazo a ese lugar. La sonrisa de Valentina iluminó todo su rostro. Saltó del banco y me abrazó nuevamente. Podemos ir ahora mismo. El corredor dijo que estaría disponible todo el día. Y así, en menos de una hora tras una de las conversaciones más serias de mi vida, me vi dentro del espacio que por tanto tiempo existió apenas en mis sueños. El local en la avenida Costanera tenía amplias ventanas de vidrio que ofrecían una vista espectacular al mar. La cocina era espaciosa, con potencial para ser equipada con lo mejor. El salón principal tenía un techo alto y columnas elegantes que daban un aire sofisticado, pero acogedor al ambiente. Mientras Valentina conversaba animadamente con el corredor sobre detalles técnicos, yo caminaba lentamente por el espacio, visualizando cómo sería. Podía casi sentir el aroma de los platos siendo preparados, oír el murmullo alegre de los clientes, ver las mesas decoradas con arreglos simples pero elegantes de flores frescas. ¿Qué piensas, abuela?, preguntó Valentina, aproximándose después de que el corredor se alejó para atender una llamada. Es perfecto, respondí honestamente, pero estoy un poco asustada. A los 68 años, comenzar un negocio. Valentina tomó mis manos entre las suyas, en un gesto que irónicamente recordaba lo que Francisco había hecho conmigo más temprano. Abuela, anoche le mostraste a todos que la edad es apenas un número. Tienes más energía, pasión y conocimiento que muchos jóvenes de 20 años. Y además, sonrió maliciosamente, me tendrás a mí para lidiar con la parte administrativa y tecnológica. No pude evitar reír. Mi nieta tenía razón. ¿Por qué no podría comenzar algo nuevo a los 68 años? ¿Por qué debería dejar que las expectativas de los demás, o incluso mis propias limitaciones autoimpuestas, me impidieran perseguir un sueño? Vamos a hacerlo, decidí en aquel momento. Vamos a abrir nuestro restaurante. Los días siguientes fueron una avalancha de actividades. Reuniones con Mariana para liberar los fondos necesarios, consultas con un arquitecto para rediseñar el espacio conforme a nuestras necesidades, sesiones de lluvia de ideas con Valentina para definir el concepto y el menú del restaurante. Decidimos por una cocina que mezclaba elementos tradicionales de la gastronomía chilena con técnicas y presentaciones contemporáneas, un reflejo de nuestra propia asociación intergeneracional. El nombre elegido fue Raíces y Brotes, simbolizando la continuidad y renovación que el proyecto representaba. En medio de toda esta agitación, recibí pocas noticias de Ernesto. Supe por Catalina que se había inscrito en un programa de rehabilitación para adictos al juego, cumpliendo una de las condiciones que yo había establecido. Según ella, alternaba entre períodos de rabia amarga y momentos de aparente arrepentimiento sincero. Era demasiado pronto para saber si la transformación sería duradera, pero al menos había un comienzo. Guillermo extendió su estadía en Chile para ayudarme con la transición. Su presencia fue un consuelo inesperado. Siempre fuimos cercanos, pero la distancia geográfica había creado cierta formalidad entre nosotros en los últimos años. Ahora, trabajando juntos en la reorganización de mis finanzas y en la planificación del nuevo negocio, redescubrimos la facilidad de comunicación que siempre tuvimos. 3 meses después de aquella noche fatídica, Raíces y Brotes estaba listo para abrir sus puertas. Habíamos transformado completamente el espacio, paredes en un tono suave de verde musgo, contrastando elegantemente con detalles en madera oscura. Grandes ventanas dejaban entrar la luz natural, creando reflejos dorados en el piso de mármol travertino. En la pared principal del salón, habíamos montado una exposición de fotografías antiguas, imágenes mías en los diversos restaurantes donde trabajé a lo largo de las décadas, fotos de mi familia, retratos de mercados de alimentos tradicionales de Chile. Era una celebración visual del camino que me trajo hasta allí. La noche antes de la inauguración oficial, decidí hacer una prueba de menú para algunos amigos cercanos: Francisco, Alejandra, el doctor, Alberto, Mariana, Guillermo y su nueva novia portuguesa, Sofía, Catalina y Tomás, estaban en la lista de invitados. Para mi sorpresa, Catalina me llamó esa mañana con una petición inesperada. Doña Luciana, ¿sería posible que Ernesto asistiera también? Ha estado trabajando duro en su rehabilitación
y realmente quiere verla. Dudé por un momento. La herida todavía estaba fresca, pero también recordé mis propias palabras sobre las segundas oportunidades. Por supuesto, Catalina. Será bienvenido. La prueba de menú estaba programada para las 7 de la tarde. A las 6:30, mientras Valentina y yo dábamos los toques finales a la presentación de los platos, escuché la puerta del restaurante abrirse. Me asomé desde la cocina y vi a Ernesto parado allí, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Se veía diferente. Había perdido peso. Su rostro tenía un color más saludable y sus ojos, antes siempre calculadores y fríos, parecían más claros, más presentes. Vestía de manera simple, sin el ostentoso reloj de oro o los gemelos de diamantes que solía usar como símbolos de estatus. «El lugar está hermoso», dijo tímidamente cuando me aproximé. «Realmente captura tu esencia». «Gracias», respondí, genuinamente conmovida por su observación. Valentina y yo hemos puesto mucho amor en cada detalle. Nos quedamos en un silencio incómodo por un momento, como dos extraños que intentan recordar cómo ser familia. «Traje esto para ti», dijo finalmente, extendiendo el paquete. «No es mucho, apenas un gesto». Abrí el envoltorio con cuidado. Dentro había un libro antiguo de recetas, el mismo que mi madre me había dado cuando salí de casa a los 18 años para trabajar en Viña del Mar. «¿Dónde lo encontraste?», pregunté emocionada. El libro había desaparecido durante una mudanza años atrás y siempre lamenté su pérdida. «En una librería de viejo en Valparaíso», explicó Ernesto. «Estaba haciendo trabajo voluntario allí como parte de mi programa, catalogando libros donados. Cuando vi el nombre de la abuela en la primera página, no podía creerlo. Parecía una señal. Pasé los dedos por la cubierta gastada, sintiendo el peso de los recuerdos que aquel simple objeto cargaba. Recetas anotadas a mano por mi madre, manchas de ingredientes que contaban historias de platos preparados con amor. «Gracias», dije simplemente. «Significa mucho para mí». Un silencio confortable se instaló entre nosotros. No era el silencio tenso y cargado de resentimientos que había dominado nuestras interacciones en los últimos años, sino algo más tranquilo, casi contemplativo. «Hay algo más», dijo Ernesto, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Encontré a alguien». Lo miré confundida. «Tu hermana», explicó, con un brillo de emoción en los ojos. «La hermana de Carmen Villanueva, mi tía biológica. Vive en Barcelona, como dijiste. Se llama Sofía Villanueva y tiene 70 años ahora. Le hablé de ti, de cómo me salvaste, de todo lo que hiciste por mí. Ella quiere conocerte». Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. En todos mis años buscando información sobre los padres biológicos de Ernesto, nunca logramos establecer contacto directo con ningún familiar. «¿Cómo la encontraste?», logré preguntar entre lágrimas. «Contraté a un investigador diferente, uno especializado en casos de dictadura», explicó, «y utilicé recursos que tu investigador no tenía disponibles en los 90, redes sociales, bases de datos digitalizadas. Ella ha estado todo este tiempo trabajando como profesora de literatura en la Universidad de Barcelona, manteniendo viva la memoria de su hermana y su cuñado». Ernesto sacó una fotografía del sobre. Una mujer mayor sonreía a la cámara, con rasgos que recordaban asombrosamente a la joven de la foto en blanco y negro que le había mostrado meses atrás. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa cálida. «Dice que te agradece por haberme salvado, por haberme dado un hogar y una familia cuando ella no pudo hacerlo. Me contó historias sobre mis padres biológicos, sobre el tipo de personas que eran. Y me dijo algo que me hizo pensar mucho, que la mayor forma de honrar su memoria sería vivir con la misma integridad y valentía que ellos demostraron». Ernesto se detuvo, visiblemente emocionado. «Creo que apenas estoy comenzando a entender lo que eso significa, pero quiero intentarlo, mamá. Realmente quiero intentarlo». La palabra mamá, pronunciada con tal sinceridad, tocó algo profundo en mi corazón. A pesar de todos los errores, las traiciones, las palabras hirientes, todavía éramos familia. Una familia imperfecta, cicatrizada, pero familia al fin. «Estoy orgullosa de ti, Ernesto», dije con absoluta sinceridad. «No por encontrarla, aunque eso sea admirable. Estoy orgullosa de ver que finalmente estás buscando respuestas más profundas que el dinero o el estatus. Estás buscando tu verdadero yo». El sonido de la puerta abriéndose interrumpió nuestra conversación.
El resto de los invitados comenzaba a llegar. Pronto, Raíces y Brotes se llenó de voces, risas y el tintineo de copas. Durante la cena, observé a mi familia reunida alrededor de la mesa. Guillermo y Sofía, tan obviamente enamorados. Catalina más relajada de lo que la había visto en años. Tomás, mostrándole a Valentina algo en su teléfono, ambos riendo. Ernesto conversando tranquilamente con Francisco sobre vinos chilenos, sin la arrogancia que antes lo caracterizaba. Y en ese momento, rodeada por el aroma de los platos que habíamos preparado con tanto amor, bajo la luz suave de las velas que se reflejaban en los rostros de quienes más quería, sentí una paz que no experimentaba hace mucho tiempo. A los 68 años, había descubierto una verdad fundamental, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para sanar viejas heridas, para encontrar nuevos propósitos. Mi hijo había deseado que no llegara a los 70 años, pero ahora, más que nunca, estaba determinada no solo a llegar allí, sino a hacer de esos años los más significativos y auténticos de mi vida. Hoy he compartido con ustedes una historia que transformó mi vida a los 68 años. Una historia sobre traición, dolor, secretos familiares y el poder del perdón y la reinvención. Cuando mi propio hijo adoptivo deseó mi muerte durante la cena de mi cumpleaños, algo dentro de mí se quebró, pero de esa ruptura nació una fuerza que no sabía que poseía. Aquella noche en el restaurante El Faro Dorado comenzó como una celebración y terminó como un punto de inflexión que cambiaría el rumbo de toda mi existencia. Las crueles palabras de Ernesto: «Espero que no llegues a los 70, estoy harto de ti, que te mueras pronto», resonaron como un trueno en el silencio atónito del salón. Pero en lugar de derrumbarme, encontré el valor para enfrentarlo, para revelar la verdad sobre sus manipulaciones financieras, sobre cómo había estado desviando mi dinero para cubrir sus deudas de juego y mantener una vida de apariencias. Y más importante aún, encontré el coraje para revelar el secreto que había guardado durante 45 años, que Ernesto no era mi hijo biológico, sino un bebé abandonado, que encontré una noche lluviosa de 1979, durante los años oscuros de la dictadura. Un niño cuyos padres, jóvenes estudiantes con conexiones a grupos opositores al régimen, habían desaparecido, dejándolo como único legado una nota breve y desgarradora. Su nombre es Ernesto como su padre. Por favor, protéjanlo. Ellos vienen por nosotros. Esta revelación cambió profundamente nuestra dinámica familiar. Para Ernesto, fue como si finalmente pudiera nombrar ese vacío que siempre había sentido, esa inquietud que lo llevaba a buscar constantemente algo que ni siquiera él sabía qué era. Para mí, fue la liberación de un peso que había cargado durante décadas. Los meses siguientes fueron un tiempo de sanación y nuevos comienzos. Con la ayuda de mi nieta Valentina, abrí Raíces y Brotes, el restaurante que siempre soñé tener, pero nunca me había atrevido a comenzar. Un espacio donde la cocina tradicional chilena se fusiona con técnicas contemporáneas, reflejando la colaboración intergeneracional entre Valentina y yo. Ernesto, por su parte, comenzó un difícil pero necesario camino de rehabilitación y autodescubrimiento. No solo enfrentó su adicción al juego, sino que también emprendió la búsqueda de sus raíces biológicas. En un giro que solo la vida real podría crear, logró lo que ni yo ni mi difunto esposo pudimos: encontrar a Sofía Villanueva, la hermana de su madre biológica, quien había estado viviendo en Barcelona todos estos años, manteniendo viva la memoria de su hermana y su cuñado. A lo largo de este viaje, aprendí lecciones que muchas personas solo descubren tarde en la vida. Aprendí que el amor verdadero no es sumisión ni aceptación ciega de abusos. Aprendí que confiar ciegamente, incluso en la familia, puede llevarnos por caminos dolorosos. Y principalmente, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redescubrir quién somos realmente cuando dejamos de vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Hoy, mientras me preparo para cumplir 69 años, miro hacia atrás y veo el camino recorrido con una mezcla de asombro y gratitud. Asombro por la fuerza que descubrí en mí misma. Gratitud por las personas que permanecieron a mi lado, que creyeron en mí cuando yo misma dudaba. Lo que mi hijo no entendió aquella noche, al desear que no llegara a los 70 años,
es que no son los años en nuestra vida lo que importa, sino la vida en nuestros años. Y estoy determinada a vivir cada día que me queda con propósito, con alegría y con la certeza de que mi historia no está definida por aquellos que intentaron disminuirme, sino por mis propias elecciones y acciones. Si mi relato ha tocado tu corazón de alguna manera, si te has identificado con mi camino o has encontrado inspiración para enfrentar tus propios desafíos, te pido que dejes tu comentario abajo. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo, qué parte de mi historia resonó más contigo y si hay algo en tu propia vida que mi experiencia ayudó a iluminar. Este canal, Abuela Recordó, nació de mi convicción de que nuestras historias de vida, especialmente las de personas mayores como yo, llevan sabiduría y lecciones valiosas para todas las generaciones. Cada semana traigo un nuevo relato, un nuevo viaje, una nueva oportunidad de conexión humana a través de experiencias compartidas. Si todavía no estás suscrito, haz clic ahora en el botón de suscripción. Activa también la campanita para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video sea publicado. Tus comentarios y me gusta son fundamentales para que más personas puedan encontrar nuestras historias y tal vez beneficiarse de las lecciones que llevan. Debes saber también que puedes ayudarnos a mantener este canal a través del Gracias, una forma de donación que contribuye directamente a los costos de producción. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar trayendo historias como la mía diariamente, historias que pueden inspirar, reconfortar e incluso transformar vidas. Crear estos videos requiere mucho trabajo, desde la investigación y preparación de los relatos hasta la filmación y edición. Tu apoyo a través del Gracias no es solo una ayuda financiera, sino un reconocimiento del valor de estas historias en un mundo donde las voces de los mayores son frecuentemente silenciadas o ignoradas. La semana próxima traeré otra historia que estoy segura tocará tu corazón. Mientras tanto, puedes ver los videos anteriores del canal para conocer otros viajes igualmente poderosos y transformadores. Aquí es Luciana Bustamante, 68 años, ex chef de cocina, actual propietaria de Raíces y Brotes, y sobre todo, una mujer que descubrió que es posible renacer de las propias cenizas sin importar la edad. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo relato en el canal Abuela Recordó. Recuerda siempre, tu historia no termina mientras estés aquí para contarla y reescribirla.